tema que entró en el debate y que tiene que ver con la disposición de los cadáveres de las personas que hayan fallecido como consecuencia de la COVID-19. Esto en realidad empezó en el Hospital Nacional de Itagua. Su directora, la doctora Yolanda González Barrios, habló de la posibilidad de que existan cementerios exclusivos para personas que hayan fallecido como consecuencia de esta enfermedad. Hay un protocolo específico para el tratamiento de los cadáveres. Ya estamos con Fátima Garay, que tiene más información al respecto. Adelante, Fátima. Buenas tardes. Buenas tardes, Menchi. Una situación que realmente preocupa, pero sobre todo a los médicos, es el tratamiento de los cadáveres. Como todos sabemos, hay varios fallecidos, pasamos ya la cifra de 200. ¿Y cómo se tratan estos cadáveres? La doctora Yolanda González, titular del Hospital Nacional de Itagua, reporta entre 4 a 5 fallecidos a consecuencia de la COVID-19 y decía que muchos de ellos son abandonados por sus propios parientes porque en el día deben retirar el cuerpo sin vida porque ese es el protocolo, ¿verdad? Otros dicen que no tienen así de golpe dinero para poder costear un sepelio así de forma inmediata y se calcula que son 3.500.000 lo que se necesita en principio para poder realizar, bueno, un sepelio de un cadáver para colocarlo bajo tierra, que es lo que corresponde, ¿verdad? Ellos lo que propone es tener cementerios exclusivos en predios municipales de las gobernaciones para poder tratar, porque están aumentando los casos y digamos, en el peor de los casos, que se satura el sistema funerario. ¿Qué es lo que se va a hacer con los cadáveres? Se hablaba del famoso horno de la Senat, Menchi, pero decía la doctora que ahí se incinera droga y tiene que reunir con los protocolos como para realizar una incineración de cadáveres de seres humanos. Pero para más detalle, escuchemos lo que decía la doctora Yolanda González. Ya tendrían que ir pensando las autoridades municipales y de la gobernación en tener un espacio así como en otros países, en el sentido de crear, porque son cementerios que tienen que ser todo bajo tierra, o sea, el entierro tiene que ser, tiene condiciones especiales y todos estos cuerpos, por decir con cajones, tienen que estar bajo tierra. Imagínense lo que es para un familiar que ni siquiera pudo despedirse de su familiar, ¿verdad? O sea, de su papá, de su mamá, de su hermano, y después estar pensando en un cajón, en un predio, en un lugar, y la impotencia de no tener dinero para esto. Bueno, acá me parece que hay dos cuestiones que son bien distintas, Fátima, es importante puntualizarlas. Una es la cuestión económica. Muchas de estas familias no tienen el dinero para poder hacer un sepelio bajo tierra, que es lo que se indica en estos casos. Y la otra es la cuestión sanitaria. Por un lado, yo lo escuchaba hoy en una interesantísima entrevista al doctor Pablo Lemir, habló con Santiago González en La Mañana Monumental, y él decía una cuestión que también creo que es importante recalcar. No hay posibilidad de contagio una vez que ese cuerpo fuera puesto en una bolsa y después convenientemente cerrada en un féretro, en un ataúd que también debe estar convenientemente sellado. No hay posibilidad alguna que esa persona ya fallecida y que está enterrada en esas condiciones pueda generar algún tipo de contagio. Eso por un lado. Entonces, él hablaba de que obviamente ante el aumento importante de personas podíamos llegar a tener de a 200 o 300 fallecidos por día en el peor de los escenarios, Fátima. ¿Cómo hacemos para poder generar un sepelio rápido? Porque eso sí es lo que se indica también, que el sepelio no se dé en menos de, digamos, en un plazo máximo de 2 o 3 horas. Eso es lo que se, digamos, se está recomendando. Entonces, él habla de cementerios colectivos, pero no porque sean personas fallecidas por COVID, sino por la cantidad de cadáveres que puedan ir acumulándose. Sí, y justo es el tema en el caso de la saturación funeraria que se da en el país, ¿verdad, Menchi? Él le llama cementerios humanitarios o las famosas fosas comunes, ¿verdad? Y no es porque uno no debe acercarse a los cadáveres con COVID-19 positivos fallecidos, sino que decía que el sepelio que se realiza de forma rápida se da justamente para que las personas durante el velatorio no se aglomeren y como es un foco de contagio, porque viene la gente, abraza, llora, entonces es por eso que todo se realiza rápido, pero él propone que existan también lugares donde se pueda llegar, pero no por temor a contagio, como decía. Pero para más detalle vamos a escuchar esta nota que se desarrollaba hoy en Monumental. Habla el médico forense del Ministerio Público, Pablo Lemir. Lo escuchamos. Una vez que esté enterrado, vos al mismo día del entierro o al día siguiente te podés ir a visitar la tumba.
aunque sea COVID positivo, puede estar parado encima de donde está enterrado el cuerpo, para exagerar, ¿verdad? Puede estar parado encima que no te va a contagiar. El virus no tiene movilidad propia, la movilidad está dada por el hecho de toser, de respirar, de estornudar, etcétera. Entonces no tiene movilidad propia y no va a poder llegar a contagiar. Y eso también sirve, hablar de esto sirve para identificar el hecho de que hay que tener temor de que no venga a enterrarse en mi ciudad un muerto por COVID. Ese muerto por COVID no te va a contagiar, salvo que hagan la bestialidad de romper los sellos del cajón y abrir la bolsa y abrazarlo y besarle al cadáver.